No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro pan de cada día. Hoy nosotros, en algunas regiones, estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Y con este sentimiento de celebración de este día especial, quiero invitarlos para que escuchemos la palabra del Señor. Pero es curioso que hoy, justamente 15 de septiembre, la Iglesia nos propone la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Por eso, tenemos que, en medio de esta fiesta del amor y de la amistad, también hacer una referencia a la presencia de la Virgen María como Madre del Dolor, que acompaña al pueblo que camina en medio de tantas situaciones adversas. Escuchemos entonces con atención la palabra del Señor y luego tratemos de profundizar un poco para extraer una enseñanza que sea muy favorable y muy valiosa para nuestra vida. Tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado la lectura del Evangelio según San Juan. Quiero en primer lugar decirles que la Iglesia nos ofrece hoy dos posibilidades. Hay un Evangelio que es tomado de San Lucas y hay otro Evangelio que es tomado de San Juan. Nosotros hemos elegido el de San Juan por diversas razones. En primer lugar, como les dije al comienzo, estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Y me parece que para enaltecer esta fiesta es importante que nosotros tengamos en cuenta esta lectura de San Juan, que a propósito nos pone en referencia con el Viernes Santo y con aquel testamento que el Señor nos dejó, con las 7 palabras del Señor en la cruz, concretamente con la palabra tercera, que dice: Hijo, ahí está tu madre, madre, ese es tu hijo. Entonces, sobre esta base, y sabiendo que estamos ubicados en el relato del Evangelio según San Juan, que es una reflexión reposada sobre el misterio salvífico del Señor, quiero invitarlos para que me acompañen en dos sencillas pistas de reflexión que quiero compartir con ustedes en este día. Vamos entonces a la primera de esas dos pistas. Tengo la impresión que hoy podríamos pensar o reflexionar sobre el sentido del dolor en nuestra vida. Y para esto voy a comenzar diciéndoles a ustedes lo siguiente. Es una cosa muy sencilla, pero muy elemental. El ser humano tiende a escaparse, a huir del dolor, pero irónicamente parece que el dolor lo persiguiera, porque constantemente todos hemos tenido que vivir en algún momento de nuestra vida alguna experiencia de dolor en diversos niveles. Puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser espiritual, puede ser afectivo. Pero en medio de todo eso, podríamos nosotros decir que el dolor, de alguna manera, está presente en la historia del ser humano, en la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Pero hay también otro detalle. Resulta que todos nosotros también estamos metidos en una sociedad donde buscamos, a como dé lugar, escaparnos del dolor. Estamos en una sociedad de bienestar. Incluso esta sociedad de bienestar se nos está metiendo a la vida espiritual, a nuestro camino cotidiano de encuentro con el Señor. Y por eso aparecen letreros grandotes que dicen: pare de sufrir. Y uno realmente comienza a pensar un poco qué significa eso
y por qué hay tantas personas que creen ciegamente que eso puede ser así. Ni más faltaba que el dolor se puede superar, pero no puedo pensarlo, y me gustaría que ustedes también me acompañaran en este pensamiento, que efectivamente podemos erradicar el dolor de nuestra vida. Teniendo entonces claro que el dolor hace parte de nuestra existencia, que nosotros no podemos, por mucho que intentemos erradicar plenamente el dolor de nuestra vida, es importante que pensemos entonces que el dolor puede ser una vía que nos conduce al verdadero y auténtico amor, a la verdadera y auténtica salud, entendiendo la salud desde la clave cristiana de camino de salvación. Y es más, podríamos también decir que la salud física pasa de alguna manera también por la experiencia del dolor. Y les digo esto por una razón elemental. Cuando uno está enfermo, busca la salud y busca los mejores medios con los que disponga o estén a su alcance para que efectivamente logre la plena recuperación de la salud. Entonces miren ustedes que ese relato tan corto del Evangelio, que nos presenta a María, la madre del dolor, al pie de la cruz, también para nosotros trae una enseñanza muy profunda, porque en algunos momentos de nuestra experiencia también hemos sentido, hemos experimentado el dolor, y vale la pena entonces que pensemos de verdad cuál es el sentido que yo le estoy dando a las experiencias de dolor en mi vida. Y en la medida en que yo piense esto, trate de hacer un esfuerzo para entender que el dolor es o podría ser, me gustaría más lo primero, que fuera la posibilidad de abrir un camino que nos lleve a una verdadera y auténtica experiencia de salud espiritual, de salvación, de encuentro con Jesucristo resucitado, de sentirnos, como dice la palabra del Señor en este día, que somos hijos de Dios y que tenemos en María a nuestra Madre del Cielo. Entonces démonos cuenta que al celebrar la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, teniendo como telón de fondo la celebración del Día y del Amor y de la Amistad, es importante que pensemos que efectivamente el dolor no es como el objetivo final de la vida, sino más bien un medio que nos puede ayudar a crecer en todos estos elementos que nos permiten descubrirnos como seres humanos, necesitados del amor, necesitados de la gracia de Dios, para que efectivamente todos crezcamos como hermanos y hermanas que somos. Pasando a la segunda reflexión, nosotros podríamos pensar seriamente qué significa para nosotros ser hijos de Dios. En este sentido, hay muchas experiencias, hay muchas manifestaciones, y desafortunadamente en la situación sociológica que estamos viviendo, el tema de ser hijo como que está pasando por una cierta crisis. Y está pasando por una cierta crisis porque desafortunadamente el tema de la maternidad y el tema de la paternidad está pasando también por una crisis. Cuando yo me encuentro con mis muchachos en el colegio, en la universidad, en la parroquia, casi siempre me encuentro con personas que están viviendo una muy fuerte experiencia de soledad. Y ellos y ellas me dicen y me hacen saber que efectivamente están experimentando esa soledad, y por eso el tema de ser hijo hoy en día se está complicando mucho. Pero si nosotros salimos un momentico de ese espacio sociológico que nosotros estamos viviendo y vamos al espacio espiritual, podríamos pensar una cosa mucho más interesante. Ser hijo de Dios es, de verdad, sentirnos cobijados, protegidos por la ternura de Dios, por el amor de Dios. Y ese amor de Dios, esa ternura de Dios, es la que nos permite a nosotros recuperar los grandes espacios de nuestra experiencia del bautismo, de nuestra experiencia de los sacramentos, de la confirmación, de la penitencia, de la Eucaristía, de la unción,
y podríamos también hablar del matrimonio y del orden sacerdotal. Es decir, de toda esa experiencia de encuentro con Dios en unos momentos puntuales, pero con el deseo de que esos momentos puntuales se vayan extendiendo en el tiempo y se vayan haciendo como una práctica cotidiana, como una especie de proceso donde efectivamente nosotros nos descubramos como personas amadas por Dios, que no solamente nos sintamos amigos de Dios, sino que también nos sintamos hijos de Dios, con todo lo que implica ser hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, el modelo por excelencia, es Jesucristo. Y Él nos mostró que uno debe ser una persona orientado hacia el servicio de los demás. Y en este sentido, si nosotros nos orientamos hacia el servicio de los demás, voy a decirles una palabra técnica, nos convertimos en personas proexistentes. Es decir, vivimos en función de aprender a servirle a los demás. Pero servirle a los demás, y aquí viene una cosa importante, sin esperar nada de recompensa. Hacerlo todo gratuitamente, porque el amor que siempre permanece nos impulsa. Ese amor que Dios nos da, nosotros lo podemos comunicar a los demás, porque el amor es esencialmente comunicativo. Si queremos, el amor es esencialmente difusivo. Y por eso vale la pena que todos los que estamos aquí trabajando, escuchando este programa, de verdad seamos capaces de pensar si estamos recuperando diariamente el sentido profundo de lo que significa ser hijos de Dios, hombres y mujeres amados profundamente por Dios, que en su misterio de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo nos invita a que aprendamos a servirle a los demás con generosidad, con altura, con transparencia, con amor, con cariño, de tal manera que vayamos ayudando de alguna manera, aportando un grano de arena para que se pueda construir una sociedad donde haya paz, donde haya justicia, donde haya amor, donde haya amistad. Qué bueno fuera que hoy, cuando estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, y cuando estamos celebrando la fiesta de la Virgen de los Dolores, nosotros fuéramos capaces de pensar seriamente si de verdad nos sentimos amados por Dios y tenemos la fuerza necesaria para comunicarle a los demás ese amor maravilloso que constantemente nos va ofreciendo a nosotros el Señor de la vida, el Señor del amor. Son dos reflexiones muy sencillas, pero si logramos empatar las dos reflexiones, por un lado, el tema de la presencia y el sentido y significado del dolor en nuestra vida, como un camino que nos puede llevar a descubrir el verdadero amor. Y segundo, nuestra experiencia de sentirnos hijos de Dios, amados profundamente, con capacidad para comunicar el amor, vamos a descubrir una cosa maravillosa, que todos nosotros estamos como inundados, empapados por el amor de Dios, y que ese amor de Dios abundantemente derramado, experimentado en nuestra vida, debe comunicarse también a los demás. Por eso voy terminando este programa y le voy a pedir al Señor y a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, que todos y cada uno de nosotros piense un momento, haga un alto en el camino y haciendo ese alto reflexione, así sea un segundo, 5 segundos, 1 minuto, si de verdad estamos teniendo la capacidad de afrontar las situaciones de dolor en nuestra vida con ese sentido salvífico, redentor, de encuentro amoroso. Y segundo, si de verdad nosotros somos también capaces de seguir caminando como hijos e hijas de Dios, amados profundamente por Él. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.